Hola a todos, bienvenidos a este episodio de nuestra serie de lenguaje del cuerpo y del lenguaje de la seducción. Hoy he querido hacer o iniciar unos cortos videos acerca de emociones y microexpresiones faciales, un tema que es bien importante y que ha sido relevante a lo largo de la historia de las emociones a partir de la segunda mitad del siglo pasado, un tema que nos permite comprender una diferencia importante entre emociones manifestadas de forma inconsciente y emociones manifestadas de forma consciente. Es decir, nosotros tenemos una gran capacidad como seres humanos de disimular nuestras emociones, de falsearlas. Por ejemplo, si sentimos enojo, podemos fingir que estamos de buen genio. Si estamos tristes, probablemente por presión social decidamos no mostrar esa tristeza, sino ocultarla y mostrarnos alegres. Si tenemos miedo de repente porque estamos frente a una situación nueva o inesperada, de repente queremos mostrar que estamos seguros de nosotros mismos. Si algo nos sorprende y queremos disimular el grado de sorpresa o fingirlo, probablemente lo podemos hacer. Hay ciertos detalles que sí delatan aquellas emociones originales y que se convierten en un auténtico detector de mentiras, es decir, en herramientas que facilitan la detección de la emoción original, es decir, la emoción auténtica, transparente, que sale desde la profundidad de la persona y se manifiesta de formas inconscientes de tal manera que la persona no es capaz de disimularlas. Eso es lo que vamos a tratar en la siguiente presentación. ¿Cuáles son los antecedentes? Es bueno hablar un poco de teoría porque de lo que voy a hablar no es, primero, nada nuevo y segundo, no es algo inventado, es decir, algo que sale de alguna revista de farándula o algo así, no, es algo científicamente estudiado, analizado y sobre todo experimentado en laboratorios y con una serie de bagaje experimental de científicos de renombre. El primero que empezó fue el señor William Condon en el año 60 y empezaron a distinguir en las emociones las fases que presentaban. Básicamente lo que ellos hacían era filmar, registrar la emoción de las personas ante diferentes estímulos, estímulos que provocaban emociones de alegría, de miedo, de sorpresa, de rabia, y empezaron a ver diferentes pasos, pasos en las emociones y empezaron a descubrir lo que originalmente se llamaron micro momentáneas, expresiones micromomentáneas, que fue un nombre que ya le dio Haggard e Isaacs en el año 1966, es decir, expresiones que duran fracciones de segundo y que requieren un buen ojo observador, que cualquiera puede tener. Y la intención en esta presentación es que ustedes tengan conciencia de que existen estas emociones y que se presentan en lapsos muy cortos y que ustedes estén pendientes cuando están mirando a alguien cuáles son aquellos movimientos faciales que hace y de los cuales a veces no nos percatamos porque son muy rápidos, a veces o nos percatamos pero no sabemos interpretarlos. Luego John Gottman afianzó un poco la teoría, pero fue Paul Ekman, que a continuación se los presento, quien desarrolló un trabajo mucho más robusto y mucho más dedicado al tema propiamente dicho de las microexpresiones faciales. Él analizó y recogió las emociones, las clasificó, descubrió que las emociones básicas son universales, que se manifiestan independientemente de la cultura, que por ejemplo se manifiestan en niños aunque sean ciegos, es decir, que no han podido aprenderlas por ver a otras personas. Descubrió esas emociones básicas que ahorita se las voy a definir. Él nació en el 34 de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Nueva York. Es PhD en psicología clínica y es experto en reconocimiento facial y microexpresiones. Y de la teoría de Paul Ekman es donde voy a derivar el contenido que he querido compendiar en esta presentación y que les quiero compartir hoy. Un contenido muy especial y que en la red no existe. Y bueno, sea hasta la oportunidad para decir que es algo que nos puede hacer crecer en empatía, en construcción de rapport, en construcción o aprendizaje de lo que se llama inteligencia emocional, es decir, poder saber qué está sintiendo realmente una persona, independientemente que lo quiera disimular, que de pronto quiera ser hipócrita o que quiera fingir una emoción. Con esta herramienta podemos saber realmente qué está sintiendo en un momento dado. ¿Qué son las microexpresiones faciales? Son unas expresiones rápidas que indican lo que alguien realmente siente. Es como una especie de flash cuando te están tomando una fotografía. Ese flash instantáneo, rápido, es lo que podríamos
denominar una microexpresión y de hecho dura algo muy parecido a lo que dura la emisión de un flash de una cámara fotográfica. Es inconsciente y tiene una duración muy corta, de milésimas de segundo, es decir, una quinceava parte o una cuarta parte de segundo. Al ser inconsciente, y esto es bien importante, es emitida sin el control voluntario, es decir, la persona no tiene control sobre su microexpresión, no tiene control, así como por ejemplo, tú no tienes control de cuando te pones rojo, no tienes control de tus parpadeos hasta cierto punto, eh, no tienes control del movimiento ocular que estás haciendo, puedes estar hablando y tus ojos se van dirigiendo de una forma no intencional, no tienes control de los latidos de tu corazón. Entonces hay ciertas cosas en nuestro funcionamiento que son incontrolables y eso nos dice mucho de la emoción original, es decir, no puede ser disimulada, la microexpresión no puede ser disimulada excepto por actores profesionales o por personas capacitadas en el lenguaje del cuerpo. Por ejemplo, tú puedes aprender a fingir microexpresiones faciales, para ello tienes que entrenar bastante, debo advertirte. Entonces, al ser inconsciente, se emite sin control voluntario. Entonces, luego de la microexpresión viene la emoción, la expresión emocional disimulada por el componente verbal y el componente consciente, pudiendo expresarse en algo políticamente más correcto. Vuelvo a los ejemplos. Te dieron una mala noticia. Tu microexpresión delata en fracción de segundos que te pusiste triste. Sin embargo, no quieres mostrar tu tristeza ante el círculo social. Entonces lo que dices es, ok, no hay ningún problema, para mí mucho mejor noticia. Eso es falso. Lo dices para acomodarte a tu círculo social. O de repente te van a dar una sorpresa y tú ya sabías que te la iban a dar. Y tú lo que haces es fingir sorpresa, manifiestamente, pero tu emoción original probablemente sea muy plana. Un observador puede decir, oiga, este ya sabía. Y ese observador experto vas a ser tú. Otra persona le pueden dar una noticia desagradable en el trabajo y eso le produce una profunda rabia. Y la microexpresión en un flash, en una milésima de segundo, deja ver esa rabia, pero luego lo disimula y dice, ok, no hay ningún problema, perfecto, no, yo estoy bien. Así funciona. La microexpresión es auténtica, inconsciente y digamos que es lo más cercano a la verdad, a aquello que realmente está sintiendo la persona. El resto, el componente verbal, cuando la persona explica su emoción y cuando hace otra cara, cuenta la historia que él quiere contar, puede ser falsa. De repente puede ser congruente, microexpresión con expresión verbal. Puede pasar, pero la gran mayoría de veces vamos a encontrar que no. Entonces, al hablar de microexpresiones tenemos que hablar de tres definiciones y acá digamos que es importante las definiciones en este marco, ahorita vamos a ver muchos ejemplos, pero quiero que seamos muy claros en la definición para que aprendan realmente de qué estamos hablando. Una expresión simulada es cuando una microexpresión no es acompañada por una expresión genuina después, lo que te decía, microexpresión de tristeza y luego una sonrisa de oreja a oreja, una microexpresión de rabia profunda y luego una expresión de alegría, no es congruente, o una microexpresión de alegría y luego una expresión de tristeza, es decir, tú te alegras con una mala noticia, pero políticamente quieres mostrar que estás triste, que estás abatido, pero realmente la noticia te produjo alegría. Por ejemplo, eh, una persona con la cual tenía rivalidad fue despedida de su trabajo. Tu emoción original es alegría, porque te lo quitaste de encima. Pero políticamente correcto, o sea, decir, bueno, qué pesar, qué lamentable, ¿no? O sea, lo lamento realmente que le haya sucedido esto. Eso es la expresión simulada. Expresión neutralizada. Cuando una expresión genuina es suprimida y la cara permanece neutral. Poker face. Acá es importante esto y es, los jugadores expertos de póker, de cartas o de casino aprenden esas expresiones neutralizadas, es decir, aprenden a controlar sus músculos faciales de tal forma que puedan tener una cara plana, neutral. Los jugadores expertos de casino, de cartas, de póker, miran las expresiones emocionales de los demás para saber si pueden hacer una jugada o más bien se quedan quietos. Y los más expertos incluso fingen emociones. Y ahí viene la expresión simulada, ¿ok? Expresión simulada cuando quiero mostrar algo que no es auténtico. Expresión neutralizada cuando entreno mi rostro y mi expresión para que siempre sea plano, no muestre ningún tipo de emoción. Hay algunos que lo pueden hacer de forma natural
y es una enfermedad, digámoslo así. Los psicópatas, por ejemplo, son expertos en tener expresiones neutras. Ante mucha presión no te van a delatar con sus emociones, expresión facial, que están nerviosos, ansiosos, temerosos, etcétera. Siempre va a ser una expresión plana. Y por último, la expresión enmascarada. Cuando una expresión genuina es completamente disimulada por una emoción falsa, hipócrita. Entonces ahí es, digamos que la expresión simulada se amplifica y se vuelve una expresión enmascarada, pero hay algo para el lector fino, para el observador fino que no es congruente, de repente la risa no es auténtica, de repente la expresión es parcial. Ahorita te voy a dar algunos ejemplos de esto que estoy diciendo, pero es importante que sepas que podemos disimular nuestras emociones y lo hacemos en el día a día para sobrevivir. Es importante que las personas a veces no conozcan nuestras emociones más profundas y lo que hacemos es disimularlas para convivir en sociedad. Las emociones básicas que definió Paul Ekman, que se definen como básicas porque son universales, las presentan en Sudamérica, en África, incluso en comunidades indígenas que no han sido permeadas por la colonización, en bebés, en niños ciegos que no han tenido experiencia de verlo a través de otras personas, en niños o individuos con retardo mental. Por eso se llaman emociones básicas porque son fundamentales a todo ser humano. Son tristeza, alegría, asco, desprecio, miedo, sorpresa y rabia. Y esas son las emociones que vamos a recorrer en esta presentación. Y vamos a comenzar con tristeza. Y te voy a contar acá algo, digamos, de la metodología que estoy trabajando. Y es, la primera imagen va a ser generalmente de un bebé. Porque quiero mostrarte que son emociones básicas, fundamentales. Y en los bebés no existe el disimulo. El bebé no sabe disimular. El bebé no es hipócrita. El bebé está recién llegando al mundo y todas sus emociones son puras, son genuinas, son intactas. Entonces, la tristeza es la primera emoción que vamos a ver. ¿Cómo defines tú la tristeza, digamos, en cuanto al rostro de un individuo? La primera señal son cejas arqueadas, es decir, las cejas están en esta posición, arqueadas. Una mirada desenfocada. ¿Por qué se desenfoca? Porque usualmente la tristeza se acompaña de un pequeño lagrimeo que hace que tu mirada se vuelva un poco turbia. Y labios en U invertida. Esas son las claves de definición de la tristeza. Y aquí quiero que seas muy perceptivo con esto. En cada emoción básica te voy a dar las claves de observación, es decir, aquello que tú tienes que ver y que te va a dar evidencia de que una emoción es una emoción. Entonces acá las claves de observación son cejas arqueadas, mirada desenfocada y labios en U invertida. Veamos otro ejemplo porque aquí lo que vamos a ver son muchos ejemplos en diferentes personas. Otro ejemplo de otro niño, mira las cejas arqueadas, pueden ser así o pueden ser así. Como los emoticons. Los emoticons son muy precisos en ese tipo de descripción emocional. La mirada desenfocada y los labios en U invertida. Siguiente ejemplo, acá lo vamos a ver en una mujer. Nuevamente, cejas arqueadas. En este caso, el párpado superior bajo. Quiero que lo veamos en el anterior caso. Mira, acá está un poco de agachado el párpado. Eso es bien importante. Míralo acá. Claro, las cejas caen, descienden y hacen una pequeña presión sobre el párpado. Acá lo puedes ver bien claro. Y los labios en una invertida. A veces pueden estar la boca cerrada o abierta, pero en todo caso siempre va a describir una especie de U invertida. Acá lo podemos ver de otra forma. Acá puedes ver otra pista y son arrugas en el entrecejo, es decir, la línea imaginaria que une las cejas. Una tensión en los ojos, los labios en U invertida, y fíjate que esta es una mujer oriental cuya expresión emocional es mucho más difícil de percibir, y tensión en el mentón. Percibes que el mentón está tensionado. Recuerda, lo que te estoy dando son claves de observación cuando interactúes con individuos. Acá te voy a mostrar una emoción de tristeza que no es genuina. Te voy a explicar por qué. Mira, no tiene las cejas arqueadas. Mira, las cejas están en perfecta línea. El párpado superior está abajo, sí, claro, digamos que es la forma en que alguien hace puchero, como se dice coloquialmente. No tiene cejas arqueadas, no tiene tensión en la frente y simplemente tiene labios en U invertidas. Si una niña te hace esta emoción, puedes intuir que está fingiendo la emoción. Entonces no es una emoción auténtica porque no tiene la gran suma de detalles que debería tener una emoción genuina de tristeza. Eso es bien importante. La tristeza, recuerda, ojos un poco desorbitados, sobre todo las cejas son el factor clave,
un poco de arrugas y tensión en el mentón, ¿ok? Esta es una emoción de tristeza real, esta es una emoción original, esta es una mujer que recibió, en este momento es entrevistada y recibe la noticia de que su hijo ha sido encontrado muerto, ha sido secuestrado y lo encontraron muerto. Este es el momento preciso en el cual la emoción es emitida. Entonces mira las cejas, mira las arrugas en el entrecejo, mira los ojos se caen y mira la U invertida con lo que se denomina una mueca de dolor. Una mueca de dolor, la tensión en la mandíbula. Este es un momento clave de una tristeza por la muerte de un ser querido. Es una emoción genuina. Pasemos ahora a la rabia. Veámoslo en un niño. Las cejas, a diferencia de la forma en que estaban invertidas, ahora están hacia adentro y forman una M. Mira, forman una especie de M imaginaria. Hay tensión en los párpados, no quiere decir que estén del todo cerrados, pero sí están en tensión porque recuerda que la rabia a un nivel inconsciente busca atacar. Entonces lo que estás es enfocando más precisamente el blanco para lograr un ataque preciso. Tensión en la nariz, y quiero que veas acá la tensión en esta región, en la región que está entre los ojos. Y la boca está abierta pero tensionada, como si fuera a gritar, como si fuera a emitir un grito. Recuerda que nuestro cuerpo es una especie de símbolo, de metáfora de lo que queremos expresar. Aunque no exista un grito, nuestra cara sí está de forma simbólica gritando, nuestros ojos están de forma simbólica atacando. Acá lo podemos ver en otro niño. Sus cejas son incipientes, así que no se pueden ver, pero podemos ver la tensión acá. Observa detenidamente la tensión. Tensión en los párpados, labios tensionados y tensión en la nariz. Digamos que también tiene una forma de U invertida en este caso, pero el contexto de las cejas te muestra que la emoción que quiere expresar es rabia, más no tristeza. En tristeza tendría las cejas orientadas hacia afuera. ¿Bien? Acá lo podemos ver en otro caso, mira. Tensión en los párpados, cejas hacia adentro en forma de M. Mira la tensión en el entrecejo que he querido resaltar acá en este círculo. Tensión en la nariz, usualmente en algunas personas la nariz se infla, digamos, tratando de coger más aire para un potencial ataque o reacción. Los labios se encuentran apretados y obviamente el mentón se encuentra tensionado. Voy a mostrarte otra. Tensión en los párpados, las cejas en forma de M, digamos que está, obviamente hay ciertos músculos en las cejas que son más o menos flexibles. En esta mujer tiene un grado de flexibilidad no tanto, entonces no vas a ver unas cejas realmente inclinadas, pero sí puedes ver acá en estas zonas de la frente un poco de tensión. Tensión en la nariz, labios apretados y mentón tensionado. Esa es la emisión de la emoción de la rabia. Recuerda que eso es en microsegundos. Esta emoción después puede ser seguida por una risa de oreja a oreja, pero tú percibiste en un microsegundo, en un instante, estas señales: las cejas, la nariz, los labios apretados y el mentón tensionado. Lo percibiste y dice, ok, acá hay algo incongruente, su microexpresión original era de rabia. Ok. Ahora bien, otro ejemplo. Tensión, mira las cejas en forma de M, tensión en los párpados y tensión en la nariz. Acá hay un tema interesante y es que tiene rabia, pero tampoco es una rabia como que te vaya a atacar, porque mira que en los labios no hay tensión. Simplemente probablemente sea una información que le molestó, simplemente, y lo expresa. Pero no es una rabia que te quieren matar. Es una molestia, le provoca rabia, pero a un nivel diferente. Probablemente te muestre un informe que no le gustó o digas algo, un chiste que le cayó mal, pero no es una rabia profunda. Entonces tienes que ver, sobre todo, la rabia parcial se expresa en este conjunto, en el conjunto cejas, ojos, arrugas en el entrecejo y tensión en la nariz. Acá lo podemos ver nuevamente. Las cejas están tensionadas y los labios apretados y el mentón tensionado. Otra forma parcial de rabia. Mira que no es tan profunda las cejas hacia abajo, pero simplemente con su boca te está mostrando que tiene molestia por algo que le acabas de decir. Bien, y probablemente su boca tensionada te quiera decir que te quisiera decir muchas cosas, te quisiera echar la madre, pero no te lo va a decir, se está conteniendo, ¿ok? Esa fue una emoción de un segundo y luego te dijo, maravillosa idea. Tú dices, acá hay una incongruencia, no le gustó del todo, la idea le produjo rabia.
No importa la razón, pero tú ya sabes a qué atenerte. Acá vamos a ver dos manifestaciones de la rabia. Mira, acá hay tensión en las líneas del entrecejo. Acá en la imagen que tienes a tu izquierda, acá también hay tensión, cejas en forma de M a tu derecha, tensión en la nariz, tensión en la nariz. La única diferencia es cómo tienen los labios y la boca. Acá está la boca abierta y tensionada, como si te fuera a gritar. Y acá están los labios apretados. Labios apretados. Mira las dos formas de expresarla. Digamos que el rasgo distintivo son las cejas, las líneas en el entrecejo, el ceño fruncido, la tensión en la nariz y la tensión en la boca, sea abierta o cerrada. Acá está nuevamente, mira. Arruga en el entrecejo, cejas en forma de M, es decir, hacia abajo, tensión en la nariz, mira incluso cómo salen arrugas a los lados, labios apretados y el mentón tensionado. Bien, siguiente. Nuevamente, mira, tensión, líneas en el entrecejo, cejas en forma de M, tensión en la nariz, boca abierta y tensionada y el mentón tensionado. ¿Okay? Acá las puedes ver las emociones, digamos, distintivas de la rabia. Bien, vamos a pasar a sorpresa. Hablemos de la sorpresa. Mira, acá está la expresión en un niño. Mira, las cejas arqueadas, pero a diferencia de la tristeza, donde los ojos estaban un poco más chiquitos, acá están los ojos abiertos en forma de plato. La boca está relajada. Está abierta, pero no está tensionada como en la tristeza o como en la rabia. Está relajada. Se sorprendió por algo y es como si dijera, oh, bien. Acá lo podemos ver en una mujer. Mira, las cejas arqueadas, muy levantadas. Los ojos y los párpados están sin tensión, por lo cual puedes ver el ojo a plenitud y la boca abierta y relajada. Observa esta. Cejas hacia arriba, expresivas, ojos en forma de plato y boca abierta y relajada. Nuevamente las cejas, ojos en forma de plato y la boca relajada. Bien, vamos a ver desprecio. Desprecio, digamos que sorpresa es una de las emociones más fáciles que hay de distinguir. Entonces te puedes dar cuenta cuando la persona emite ese comportamiento en un segundo y luego hace que nada pasó, pero sabes que en un momento original esa estímulo, esa situación o circunstancia le produjo sorpresa. Ahora vamos a ver desprecio. Desprecio es una emoción bien particular, porque significa que te están despreciando o están despreciando lo que dijiste. Yo desde que aprendí a manejar el tema de microexpresiones faciales, algo en mi vida ha cambiado y es que me he vuelto más perceptivo de las emociones. Y eso ha 21 cambiado horas. en cosas tan sencillas como, por ejemplo, el saludo. Me he dado cuenta que personas que me saludan y que pareciera ser que me aprecian, en el fondo me desprecian. ¿Y cómo lo sé? Por esta emoción en particular, porque al saludarme tuercen la boca. Y a veces pareciera que es una sonrisa disimulada, pero no lo es. Mira, esta es la emoción. Acá está la línea nasogeniana, se llama esto, aquellas arrugas que se te arman sobre las fosas nasales proyectadas hacia la boca, y elevación y tensión en la comisura del labio. Es una emoción unilateral, es decir, se va hacia un lado, hacia izquierda o hacia derecha. Cuando la persona te saluda así, y después, por ejemplo, te puede saludar así y después te sonríe, tú puedes darte cuenta que en el fondo hay un desprecio, es decir, te puede indicar que no le caes del todo bien a esa persona. Mírala, acá está. Elevación y tensión de la comisura del labio. Expresión unilateral, es decir, hacia un lado. Acá lo podemos ver en una emoción de desprecio mucho más genuina, es decir, sin disimular. La disimulada no va a ser tan descarada, por decirlo de alguna forma, como acá. Mira, línea nasogeniana de la fosa nasal proyectada hacia abajo y elevación y tensión de la comisura del labio. ¿Bien? Acá lo podemos ver. Mira, esta imagen es muy chévere porque te permite ver que parece una sonrisa. Parece una sonrisa y tú puedes decir, ¡ay, qué bien! O sea, le caigo bien. Pero mira que es asimétrica. Es decir, es más enfocada hacia un lado. Mira, la línea esogeniana, es decir, hay una arruga acá y la boca se va hacia ese lado.
Ahí te pongo, a veces puede parecer una sonrisa, pero al analizarla, observamos que es parcial. Esa es la clave de distinguir una sonrisa de la emoción de desprecio. Acá lo podemos ver. Mira que parece una cara amable. O sea, tú lo ves y parece una sonrisa, pero no lo es. Acá está, mira, parcial. Esta se inclina hacia tu izquierda. Mm, Acá está, mira. Mira la inclinación acá de la línea de la fosa nasal hacia la boca. Es más hacia ese lado. Desprecio. Y por este episodio basta. En el siguiente vamos a ver las siguientes emociones, las restantes. Vamos a ver asco, vamos a ver alegría y a distinguir las diferentes clases de sonrisa. Vamos a ver miedo y vamos a concluir este tema de las microexpresiones faciales. Eh, Saludos, gracias por seguir esta serie y hasta la próxima.